Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 7 que está conformado por Silvia Juliana, por Slendy Yalasmi y por Jessica Tatiana. Y hoy les vamos a socializar el folleto de factores de riesgo físico en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a continuación, mi compañera Slendy les va a hablar sobre el folleto. Los riesgos físicos. Se califica por no presentar un peligro para la salud de las personas siempre que se encuentren dentro de ciertos valores óptimos y que produzcan una condición de bienestar en el trabajo. Ruido. Por ser un movimiento ondulatorio, tiene ciertas características físicas que tenemos que tener en cuenta para su análisis como riesgo ocupacional. Es de impacto intermitente o continuo y causante de enfermedades profesionales. Los efectos que causa el ruido son estrés, fatiga, neurosis, depresión, molestias o sensaciones desagradables que provoca el ruido, como zumbidos, tinnitus en forma continua y intermitente. Vibraciones. Es todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una persona posición de referencia. Son capaces de producir efectos perjudiciales o molestias en el trabajo. Los efectos que tienen las vibraciones es pérdida de equilibrio, mareos o vómitos, invalgancias, hernias y lecciones óseas de muñeca y codo amolado de columna. El control. Nivel y tipo de duración de la exposición, reducir niveles de exposición a las vibraciones mecánicas, condiciones de trabajo específicas, trabajar a temperaturas bajas, información apropiada derivada de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Iluminación, cantidad luminosa que se presenta en el sitio de trabajo. Los estándares de luminosidad se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que se encuentran de acuerdo con el tipo de tarea visual que se encuentra. Los efectos de la iluminación es astronópicos, oculares, visuales, cefalgias y fatiga. El control de la iluminación son diseños ambientales de trabajo adecuados para la visión. No es proporciones simplemente de luz, sino permite que las personas reconozcan sin error lo que ven en un tiempo adecuado y sin fatigarse. Ambientes térmicos por exposición a la calor. Es una carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de interacción entre las condiciones ambientales del lugar. Los efectos es agotamiento, calambres, desmayos, sarpullidos. El control es organización del trabajo, ingesta de líquidos, protección individual, alimentación, vigilancia de salud, aclimatación y protección solar. Efectos térmicos por exposición al frío. Se conoce como estrés térmico en el estado de malestar que se produce en el cuerpo humano por desajustes a la temperatura. Bien sea acumulación o pérdida excesiva de calor. Los efectos son una pérdida excesiva de calor en el cuerpo, disminución de destreza manual y mental y física. Efectos respiratorios, cardiovasculares y lesiones por frío. El control son medidas técnicas y de organización en el trabajo. Medidas preventivas personales. Las radiaciones. Las radiaciones ionizantes es un tipo de energía liberada por los átomos en la forma de ondas electromagnéticas o particulares. Las personas están expuestas a fuentes naturales de radiación ionizante como el suelo, el agua o la vegetación, así como las fuentes artificiales tales como los rayos X y algunos dispositivos médicos. Las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones beneficiosas en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación. Los efectos es el daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray. El control es aislamiento del lugar, es decir, la localización esté en lo más alejado posible. Mantenimientos preventivos realizados a la máquina radiológica y inspecciones de seguridad. Esa sería la socialización del folleto. Entonces, ahora nuestra compañera Jessica nos va a dar una explicación de lo que observamos al momento de socializar nuestro folleto en una carpintería. Buenas tardes. Lo que pudimos observar en la carpintería era que había poca iluminación,
no se contaba con ningún foco grande de luz ni ninguna entrada de aire de luz que se viera, y le hicimos nuestro respectivo aporte. Lo otro que pudimos observar es que no tenían señalizaciones. También le hicimos nuestro aporte y contaban con lo demás, contaban con todos sus implementos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo les voy a socializar los riesgos físicos que encontramos en las carpinterías. Entonces, sería riesgo de ruido, de impacto o intermitente. Puede ser también continuo por la manipulación de las máquinas que cuando van a ser operadas, pues obviamente generan un ruido. También tenemos, otra que tenemos sería ser que se presentan el tema de elementos de protección de uso personal. Se deben de tener para tapar sus oídos, debe ser, hay otra que es por vibración de cuerpo, entonces es de vibración de cuerpo cementario. Por lo mismo, por lo que el tema cuando ellos prenden las máquinas, hay máquinas que generan mucha vibración y ellos están expuestos a esas máquinas durante 8, 12 horas, 7 días a la semana, entonces aumenta su riesgo. Entonces, con esa máquina genera la vibración y también tenemos otra que son de temperaturas extremas de calor. Cada vez que prenden las máquinas, por ejemplo, una máquina cortadora, entonces ellos están ahí expuestos a que cada vez que esté funcionando, les genere cierta calor al cuerpo. Y por lo mismo, por estar expuestas tanto tiempo al día y a la semana, entonces ya es un riesgo de temperaturas extremas. También Silvia, los lentes de seguridad para que no les caiga ningún residuo en la cara, o los guantes también son muy importantes, todos los elementos de protección personal e individual. Listo, sí. ¿Listo? Entonces esto fue todo lo que observamos al momento de estar con los trabajadores. En el momento en el que fuimos, pues solamente estaba el dueño de la carpintería, pero usualmente él nos decía que son 3 empleados y con los cuales cuenta con todos los elementos de seguridad. En el momento también pues en el que fuimos no se aprecia él con sus elementos de seguridad porque en ese momento pues él no estaba haciendo ninguna labor, entonces le estábamos era socializando el folleto. Entonces esta sería nuestra actividad. Entonces, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.